Listo, mis chiquitos. Entonces, vamos a estar leyendo Primera de Timoteo. ¿Listo? Recuerden que yo estoy leyendo la nueva versión internacional. Entonces, Primera de Timoteo y vamos a leer desde el versículo 12. Cuando leemos la nueva versión internacional, esta tiene títulos. Entonces, les voy a leer el título que aparece acá. ¿Listo? Dice, la gracia que el Señor dio a Pablo. Hace 8 días veíamos la historia de Esteban, ¿no? Y veíamos cómo Esteban estaba, bueno, fue apedreado y él falleció y cómo durante bueno, esa muerte o eso que le estaban haciendo a él, ahí estaba Pablo, ¿no? Y entonces yo les decía a ustedes que yo pienso que si Esteban no hubiera hecho la oración que hizo, seguramente Pablo no hubiera podido tener ese encuentro tan hermoso que tuvo con el Señor, ¿sí? Lo estaban apedreando y Esteban dijo, Señor, no tengas en cuenta su pecado. Y cuando a uno le hacen cosas, uno al revés, uno, Señor, que caiga fuego del cielo, que lo pague todo. Pero Esteban pues claramente tenía el corazón conforme al Señor, ¿no? Él estaba inclinado hacia el Señor. Y cuando uno ve estas historias, a mí me parece maravilloso porque nosotros en nuestra humanidad, pues somos todo lo contrario. Como que todo el tiempo queremos justicia o queremos venganza o queremos defendernos, pero podemos ver también cómo Dios nos puede usar para que otra persona llegue a los pies de Él, ¿sí? Ayer hablábamos también de cómo nosotros podemos ser instrumento de transformación dentro de nuestra casa, ¿no? Dentro de nuestra comunidad. Entonces decíamos, a veces nos quedamos esperando que sea la mamá, que sea el papá, que sea el hermano, pero ¿y si eres tú el que toma la decisión? Si eres tú el que da el primer paso, si el Señor te quiere usar a ti, ¿sí? Porque a veces no nos dejamos, o sea, el Señor quiere hacer muchas cosas, pero nosotros no nos dejamos. Entonces, veíamos esta historia, ¿no? De Pablo y veíamos cómo él perseguía y mataba a los cristianos, cómo él tenía una fe, pero una fe errada, ¿no? Una fe o una convicción en algo equivocado, ¿no? Pero vemos también el Señor cómo tuvo misericordia de él, lo alcanzó y Pablo tuvo el corazón de decir, sí, yo quiero estar contigo. Yo les decía a ustedes que yo creo que Pablo al escuchar la oración de Esteban, yo creo que desde ahí el Señor ya estaba haciendo algo en su corazón. Porque imagínate tú apedreando a una persona o robándola, nosotros ya no apedreamos, ¿no? Robándola o pegándole o insultándola así, y que esa persona diga, Señor, por favor, no mires a esta persona, no mires su pecado. Yo creo que eso sería como que uno, ¡ay, Dios mío! O sea, sería muy confrontante, pienso yo. Dice la Biblia que la palabra blanda quita la ira. Entonces sí creo que sería muy, muy confrontante. Y creo que eso le pasó acá. Pero ahora sí vamos a leer. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Entonces acá Pablo inicia diciendo, yo le doy gracias a Dios porque es Él el que me fortalece. Es Él el que me dignificó o me dio dignidad. Es Él el que me hace confiable. Es Él el que me permite servirle. Entonces Él empieza agradeciendo, ¿no? Él empieza con un corazón de adoración, donde Él dice, no soy yo no tengo nada, yo no merezco nada, yo no tengo ninguna capacidad, sino que es Él el que todo me lo ha dado, es Él el que me ha considerado, es Él el que me ha permitido. Entonces así empieza. Vamos a leer el versículo 13. Dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. A Pablo no se le olvida quién era él. Y es importante que a nosotros tampoco se nos olvide quiénes somos nosotros, porque claramente cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer o recordar quiénes somos, podemos mirar a las personas con misericordia y decir, yo también estuve en ese lugar, yo también me equivoqué, ¿sí? Pero cuando se nos olvida, entonces ya nos volvemos como muy egocéntricos y ya pensamos que podemos mirar a las personas por encima del hombro, porque se nos olvida nosotros lo que hemos hecho o cómo hemos actuado o de dónde nos sacó el Señor. Entonces Pablo tiene claro que eso no se le puede olvidar, ¿sí? Porque olvidarse de eso pues puede traer una consecuencia a su vida.
Entonces dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Entonces Pablo no solo recuerda de dónde Dios lo sacó, ¿sí? Pablo no solamente tiene claro todo lo que él era, sino que reconoce que fue Dios el que tuvo misericordia, porque él no merecía nada. Él era incrédulo e ignorante, ¿sí? Entonces él continúa dándole la gloria al Señor. Vamos por el versículo 14. Recuerden que estamos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 1, y vamos por el versículo 14. Entonces dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo dice, yo recibí la gracia y el favor de mi Señor. Yo recibí eso con abundancia. Entonces, también acá Pablo reconoce que el Señor no sabe dar poco, ¿no? Que a pesar de que él era un blasfemo, que era un ignorante, que era un asesino, porque Pablo era un asesino, el Señor tuvo misericordia de él y derramó gracia sobre su vida. Dice, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Él reconoce que sin el Señor Jesús ni fe, ni amor, ni gracia, ni perdón, ni compasión, ni restauración, ni nueva vida, ni nuevo ser, nada. Vamos a leer el versículo 15. Dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esta parte me parece tan preciosa porque, mira, tú lees las cartas de Pablo y Pablo era Pablo, o sea, uno dice, Pablo, Pablo, él era sabio, inteligente, apasionado por las cosas del Señor. Él tenía claro su propósito, o sea, ese hombre era un hombre digno de admiración, claramente sabiendo que el Señor está sobre él, pero es un hombre que tú puedes decir, un hombre de Dios totalmente en todo su esplendor. Claramente seguía siendo hombre, ¿no? Pero uy, yo creo que la admiración, por ejemplo, que yo siento hacia Pablo es impresionante. Era un hombre que predicaba, era un hombre sabio e inteligente, que sabía tomar decisiones, que sin importar su propia vida, él iba rompiendo los esquemas y buscando que las personas realmente se salvaran. Y hoy en día a nosotros nos da pena decir que somos cristianos, ¿sí? Pero Pablo era un ser. Y entonces, a pesar de todo lo que era Pablo, a pesar de todo lo que él había hecho, porque la obra de Pablo también fue bien significativa. Él abrió muchas iglesias, él llevó la palabra a los gentiles, él fue también maestro de muchos, se me olvidó, pastores, ¿sí? O sea, fundador de iglesias, él transformó vidas, hizo milagros, porque también fue usado por el Señor para hacer milagros, o sea, fueron muchas cosas. De hecho, esta carta él se la está escribiendo a Timoteo, que fue uno de sus discípulos más jóvenes, y Timoteo pues estaba a cargo de una iglesia y durante ese tiempo pues había mucha idolatría y había mucho el tema de estar adorando otros dioses y como que se estaban levantando contra Timoteo y entonces Pablo le envía esta carta para fortalecerlo. Entonces no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Pablo. Y a pesar de que claramente él sabía todo lo que el Señor había hecho a través de él, cómo había sido usado por Dios, él dice, y vamos a volver a leer el versículo 15, por favor, dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y la misma palabra dice, ¿no? Dice el Señor Jesús, es que yo no vine por los justos, yo vine por los pecadores. El Señor Jesús dijo, los sanos no necesitan ser curados. Los que necesitan curados son ser curados, perdón, son los enfermos. Y entonces dice, de los cuales yo soy el primero. Y esta declaración es tan hermosa
porque Pablo está reconociendo, no se trata de mí, no soy yo, jamás he sido yo jamás hubiera podido ser. Es la gracia del Señor obrando en mí, es la gracia del Señor que a pesar de mí, a pesar de mi carne, a pesar de lo que yo soy, Él vino por mí, me perdonó, me salvó y hoy en día me usa, porque nunca se va a tratar de nosotros, siempre se va a tratar de Él y siempre se va a tratar de la gracia de Él. Continuamos, versículo 16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que creyeron en Él. Recibirán vida eterna. Entonces acá el Señor, Pablo está diciendo, el Señor Jesús vino a mí. Dios con su misericordia vino a mí, el peor de los pecadores. Pablo hubiera podido decir, el Señor Dios vino a mí, el profeta mayor, el que más sabiduría tiene, o el que ha inaugurado no sé cuántas iglesias, el que ha hablado y ha llevado la conversión a no sé cuántas personas. Eso hubiera podido decir él. Pero él dijo a mí, el peor de los pecadores. Y qué importante es, chiquito, reconocer nuestra humanidad, porque es en nuestra debilidad donde crece la gloria del Señor, donde el Señor puede verse en nuestra vida, es en nuestra humanidad. Entre más nosotros mermemos y entre más reconozcamos que somos pecadores, más va a crecer el Señor en nuestra vida. Entre más reconozcamos que no merecemos nada, el Señor más va a crecer en nuestra vida. Y me sorprende porque yo creo que nosotros nos sentimos identificados con esto. El Señor vino y nos vio a nosotros, los peores pecadores, pero el Señor tuvo misericordia. Continuamos, vamos al 17. Dice, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí ya termina Pablo adorando al Señor, ¿no? Y entonces ya él dice, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros fuimos creados para adorar al Señor. Debemos adorarle, debemos buscar adorarle, debemos mermar para que Él crezca y debemos saber que es la misericordia del Señor la que pues nos ha alcanzado y la que permite que seamos quienes somos. Y el propósito es mayor. El Señor no sabe dar poco, mis amores. El Señor todo lo da en abundancia y sobreabundancia. Pero ¿de qué va a depender? Depende de la disposición del corazón. Diga al fuerte, débil soy, porque es en nuestra debilidad donde conocemos y vemos la gloria de Dios. Cuando reconocemos, soy un humano y soy un humano que no tiene nada para ofrecer, es ahí donde vemos la gloria del Señor. Bueno, mis preciosos, los voy a invitar a que oremos, mediten en esta palabra, mediten en cómo lo que les decía Pablo, siendo Pablo, reconocía su humanidad sin darle vergüenza, porque él sabía que es ahí donde se puede conocer al Dios verdadero, cuando vamos al Señor y le decimos, Señor, yo no merezco nada, Señor, hago mal las cosas, Señor, soy débil, Señor, te necesito. Es ahí donde podemos realmente conocer a Dios. Entonces vamos a orar. Bueno, mis chiquitos, por favor, inclinen su rostro, dispongan su corazoncito y vamos a orar. Amado Señor, Padre bueno y bondadoso, en esta mañana, Padre Celestial, agradecemos tu palabra, Señor. Claramente, Padre Celestial, venimos a ti sabiendo que somos pecadores, Señor. Sabiendo, Padre Celestial, que no es por nuestra inteligencia, que no es porque hagamos las cosas bien, ni porque seamos muy talentosos, Señor, ni porque seamos buenos. Básicamente eres tú, es tu amor, Señor, y es tu misericordia siempre, todo el tiempo, Señor, en todo momento. Siempre eres tú, Señor. Por eso, Padre bondadoso y Padre bueno, en esta mañana clamamos a ti.
para que tú nos ayudes a reconocer que es tu gracia la que nos permite estar aquí, que es tu gracia la que nos permite crecer, que es tu gracia la que nos permite conocerte, Señor. Te alabamos, Padre Celestial, así como te alababa Pablo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, porque como dice tu palabra, el que crea estar firme, Señor, que cuide que no caiga. Y yo no me quiero caer, Señor. Así que te pido que por favor me ayudes. Abre mi mente, dame sabiduría, inteligencia, Señor, porque sé que sin ti, Señor, soy como una oveja torpe, que no sabe cuál es su sendero ni cuál es su camino. Necesitamos a nuestro pastor, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos que seas tú quien nos dirija para hacer las cosas bien, Señor, para poder agradarte, Señor, para poder tener una vida plena, Señor, para poder deleitarnos en tu gracia. Te amamos, Señor, te glorificamos, Señor, y te agradecemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis preciosos, espero que el Señor les haya hablado el día de hoy. Espero que les vaya muy bien en su jornada. Cualquier cosa, cualquier novedad, por favor me escriben por el WhatsApp. Recuerden cosas importantes, proyecto hasta el día viernes. Entonces, para que por favor no se les olvide. Y pues nada, mis amores, ya está habilitado también el compromiso para los apuntes de lenguaje. Entonces, también aprovechen y envíen eso. Repito nuevamente, próxima semana nivelaciones, entonces estar muy pendiente por si de pronto tienes algo ahí y pues no es más, mis chiquitos. El Señor me los bendiga, que les vaya muy bien, un abrazo fuerte y cualquier cosita me escribe. Bueno, pórtese. Chao, profe, muchas gracias. Chao, mi- Dios la bendiga, profe. Igual, el Señor me los bendiga, que tengan un excelente día.